Hola, sean bienvenidos y bienvenidas al seminario 3 de nuestra materia. En esta oportunidad abordaremos las temáticas de clima y la primera parte de suelo. El objetivo de este seminario es brindar herramientas básicas que ayudarán a la observación y el diagnóstico de problemáticas a nivel predial y regional. Cabe aclarar que los contenidos vertidos aquí se desarrollarán en mayor profundidad en las asignaturas Climatología Agrícola, Edafología y Manejo del Suelo. Los y las invitamos a recoger esta presentación y a realizar las actividades que se proponen en la misma. En la siguiente presentación comenzaremos a abordar el agroecosistema. Recordemos que el agrosistema está compuesto por tres subsistemas o tres subunidades: el agroecosistema, el tecnosistema y el sociosistema. Dentro del agroecosistema encontramos elementos bióticos, plantas y animales, y abióticos, clima y suelo. Estos últimos serán los temas que desarrollaremos en este seminario. En esta diapositiva vemos los conceptos de tiempo y clima. Como similitud entre ambos podemos ver que los dos se tratan de mediciones de elementos meteorológicos. La diferencia radica en que el tiempo es medido en un momento y un lugar determinado. En cambio, cuando hablamos de clima, nos referimos a mediciones promedios de datos tomados por lo menos durante 30 años. Por ejemplo, en la región central de Córdoba puede darse que en un día la precipitación sea de 0 milímetros o la temperatura en un día de invierno sea de 5 grados centígrados. Sin embargo, con esos datos no podemos determinar que esta sea una zona árida o fría. Climáticamente sabemos que se trata de una zona semiárida con precipitaciones que van desde los 650 a 700 milímetros anuales, aunque en los últimos años este promedio de precipitaciones ha aumentado a más de 800 milímetros, probablemente por efecto del calentamiento global. La temperatura en esta zona es templada con estación invernal fría y estival cálida. Para la medición de estos datos existen diversas herramientas como son los pluviómetros para la medición de las precipitaciones, los anemómetros para la medición de la velocidad y el sentido del viento, los barómetros para la medición de la presión atmosférica o los termómetros para la medición de la temperatura del aire. Estas herramientas de medición se encuentran ubicadas en estaciones meteorológicas que están distribuidas por todo el país, como por ejemplo las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional o estaciones experimentales del INTA. Estas toman datos de tiempo meteorológico y con estos se elaboran los datos del clima. Cabe aclarar que en agronomía, además de estas mediciones que nos muestra el boletín meteorológico, son importantes otras mediciones específicas como, por ejemplo, la temperatura del suelo, la radiación, el fotoperiodo, que es la duración de las horas del día de cada día del año, medición de horas de frío o medición de evapotranspiración. Aquí podemos observar cómo algunos factores condicionan determinados elementos del clima. Como ejemplo, podemos citar las latitudes que, como saben, en las latitudes más cercanas al Ecuador se presentan climas con temperaturas más elevadas y con menor probabilidad de ocurrencia de heladas o estaciones frías. Mientras nos alejamos del Ecuador y nos dirigimos hacia los polos, se pueden apreciar una disminución de la temperatura y observar cada vez diferencias más marcadas entre las estaciones invernales y estivales. Si tomamos como ejemplo el país de Ecuador, encontraremos que no hay diferencias tan marcadas entre las estaciones de invierno y verano,
y no va a haber grandes variaciones en las temperaturas. En cambio, en nuestro país existe una marcada diferencia entre los solsticios de invierno y verano. Lo mismo si hablamos de una provincia austral dentro de Argentina, como podría ser el caso de Tierra del Fuego, donde la temperatura es muy baja casi todo el año. Otro factor que podemos analizar es la cercanía al mar. En general, en lugares cercanos al mar, las precipitaciones son más abundantes que en lugares más alejados. Para finalizar, los y las invitamos a analizar cómo el resto de los factores planteados en el cuadro afectan a los elementos meteorológicos. En la siguiente diapositiva observamos los mapas de isoyetas de la República Argentina. Una isoyeta es una línea trazada sobre un mapa que une puntos o lugares de igual precipitación media anual. Por ejemplo, en el mapa de la izquierda, si tomamos la isoyeta de 800 milímetros, quiere decir que en todos los lugares por donde pasa esa línea llueven 800 milímetros de precipitación anualmente. En la franja que se genera entre dos isoyetas, los valores de precipitación media anual estarán contenidos entre los valores de esas líneas. Por ejemplo, entre las isoyetas de 600 y 800 milímetros pueden precipitar 630, 715, 785 milímetros anualmente. Cabe aclarar que para el trazado de las isoyetas los datos se extraen de estaciones meteorológicas ubicadas en distintos lugares del territorio nacional. En estos mapas se observa que desde el centro de la provincia de Chubut hacia el norte, los valores de las isoyetas van disminuyendo de este a oeste. Es decir, que en las localidades ubicadas hacia el este y nordeste del país llueve más anualmente. Ahora, si tomamos de Chubut hacia el sur, esta tendencia se revierte y se observa mayor precipitación anual hacia la cordillera de los Andes y se da mayormente en forma de nieve en esta zona. La imagen de la izquierda es de un mapa un poco más viejo y el de la derecha está hecho con datos tomados hasta el 2010. Si los observamos comparativamente, podremos percibir un desplazamiento de las isoyetas hacia el oeste. Por ejemplo, si tomamos en el mapa de la izquierda la franja generada entre las isoyetas de 600 y 800 milímetros, veremos que atraviesa buena parte de Córdoba de norte a sur. En cambio, si tomamos la misma franja de entre 600 y 800 en el mapa de la derecha, que serían las franjas de colores amarillo más claro, observamos que se han corrido hacia el oeste y noroeste. Esto quiere decir que en los últimos años, en la provincia y buena parte del país, se han incrementado las lluvias anuales en zonas donde antes llovía menos. Este es uno de los efectos descritos del cambio climático para la Argentina y es una de las explicaciones por las que hoy en día se puede realizar el cultivo de soja en lugares donde por limitantes de agua antes no se podía. Ahora estamos viendo dos mapas de isoyetas para la provincia de Córdoba. El de la izquierda es más viejito y el de la derecha más nuevo. Este último tiene incluidas las isotermas, que son líneas que unen puntos o lugares de igual temperatura media anual. Si ponemos atención en el mapa de la derecha, vemos que hacia el este es la zona más lluviosa y las precipitaciones disminuyen hacia el oeste-noroeste. Un dato relevante que no se observa en estos mapas es la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones. Hacia el oeste-noroeste las precipitaciones están más concentradas en los meses de diciembre y enero. Hacia el este-sureste las precipitaciones se distribuyen más uniformemente en los meses de primavera, verano y otoño. Observando comparativamente, se repite la misma tendencia que en el país del corrimiento de las isoyetas hacia el oeste.
Aquí tenemos los mapas de isotermas de la provincia de Córdoba. Uno para un mes de verano, enero, y otro para un mes de invierno. Se puede observar arriba del mapa el periodo de los años tomados para elaborar estos mapas que justamente son 30 años. Es decir, estamos hablando de datos climáticos. Estos mapas de temperatura media son para definir ausencia o presencia de una época térmica invernal o una época térmica estival. Pero en agronomía puede resultar más útil manejar datos de temperaturas mínimas y temperaturas máximas para saber si un determinado cultivo soportará las condiciones térmicas de una determinada zona. En esta diapositiva observamos una tabla de datos climáticos que incluyen la precipitación media mensual, la evapotranspiración media mensual y la temperatura media mensual de la zona centro de la provincia de Córdoba. La tabla se confecciona con datos tomados diariamente en diferentes estaciones meteorológicas, incluidas en la zona centro de Córdoba. A fin de mes se realiza la sumatoria de los datos diarios y se promedian con la misma información de 30 o más años anteriores. Debajo de la tabla de datos se encuentra la fórmula de balance hídrico del suelo, que es igual a la precipitación mensual menos la evapotranspiración mensual. Si el resultado da un valor negativo, quiere decir que ese será un mes de déficit hídrico. Y si en cambio el valor es positivo, será un mes de superávit hídrico. El dato de balance hídrico nos servirá para tener una noción del agua que tiene disponible un cultivo en el suelo. A partir de los datos de la tabla de la diapositiva anterior, podemos graficar lo que se denomina climograma. Un climograma es un gráfico que nos permite observar en una determinada zona el comportamiento promedio de distintos elementos meteorológicos, en este caso la precipitación, la evapotranspiración y la temperatura, en todos los casos media mensual. Podemos ver que en el eje de las abscisas o eje X se colocan los meses del año y en el eje de la ordenada a la izquierda se colocan los milímetros, que nos va a servir para graficar la precipitación y la evapotranspiración. Y a la derecha están los grados centígrados, que nos va a servir para graficar la temperatura. Aquí también se puede observar que la diferencia entre la curva de precipitación y la de evapotranspiración va a determinar el balance hídrico en cada mes. Una reflexión que podemos hacer con respecto a esto es que la mayor precipitación no va a determinar un balance hídrico positivo. Por ejemplo, como vemos en los meses de diciembre, enero y febrero, que son los 3 meses de mayor precipitación, en los tres casos el balance hídrico es negativo y hay déficit hídrico porque la evapotranspiración también es mayor como consecuencia, entre otras cosas, de las mayores temperaturas. Otra cosa que se puede observar en este climograma son los periodos de eventos meteorológicos como las heladas, graficadas en color gris en la parte inferior y lógicamente ubicadas en los meses de otoño e invierno. El granizo de color celeste en el medio del climograma y los vientos en la parte superior izquierda. Estos eventos meteorológicos se corresponden con el eje X del gráfico porque no son mediciones. Por último, los meses se grafican de julio a junio
por una convención que tiene que ver con los ciclos productivos y nos sirve para facilitar la interpretación del climograma. En la parte superior izquierda de la diapositiva tienen un mapa graficado de enero a enero con información muy parecida al del climograma de la zona centro de Córdoba.